Gracias a quien se está sumando por Twitch. Más que bienvenidos. Vamos a bajar un poco la música. Esto es de Eerie Skies. Es un productor americano que siempre sube pistas sin derecho de autor, que está buenísimo para poder compartir. Así que bueno, vamos empezando la presentación. Básicamente les voy a hablar de 4 pasos para mejorar tu presencia digital. Esto se aplica tanto a emprendimientos como a marcas personales. La idea, Joaquín Ibaceta, bienvenido, gracias por el follow. Como les dije, esto se aplica, a ver que esto no se está actualizando, ahí está, 4 pasos para mejorar tu presencia digital. Esto es un webinario orientado a emprendimientos, a marcas personales. La idea es que se lleven de esto un aprendizaje nuevo, una nueva perspectiva, para que después de esto puedan abrir sus cuentas, revisar un poco la estrategia que venían aplicando y que de alguna manera cambien, hagan unos ajustecitos, como todos los tenemos que hacer. De hecho, creo que es un proceso continuo, creo que no es un antes y un después, ni es un hoy y mañana, sino que es algo que nos vamos formando todos los días, que aprendemos cada día cómo hacerlo mejor y también vamos encontrando nuestra propia identidad en todo lo que vamos haciendo. Es un proceso y creo que no hay que apurarse en ese proceso, creo que hay que dejarlo respirar, como escuché en un webinario de fotografía. Y este espacio justamente es para eso, para que yo les comente cuáles fueron mis aprendizajes en el desarrollo de mi marca personal. Tengo un reciente camino en todo este proceso. La verdad no consideraría que soy un experimentado, pero sí puedo decir bueno, que al menos lo estoy intentando, que hago todo lo posible por hacerlo mejor, por ayudar siempre, y eso deja claro cuál es mi identidad, cuáles son mis objetivos. Bienvenidos a todos los que se están sumando en el vivo, gracias a los que se están quedando. Vi que se sumaron muchos y se quedaron pocos, así que gracias a los que están. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, ahora sí vamos a ir avanzando, arrancando con la presentación, estando a 5 minutos de las 19:30. Espero que se hayan sumado los que se quieran sumar. Igual recuerden que todo esto va a quedar grabado. Voy a poner a grabar la cámara. Bien. Bueno, primero que nada, vamos a definir estos 4 pasos que les iba a mencionar. No es muy complicado de lo que voy a hablar, no es nada técnico. Trato de, en este caso, de dejarlo lo más simple posible, lo más acotado posible, como para que todos lo puedan seguir, como para que todos lo puedan aplicar en la medida y desde el lugar que estén. No necesitan ni ser diseñadores, ni tener ningún tipo de conocimiento para poder aplicar estas cosas. Es únicamente unir un poco los puntos. Vamos a empezar por el principio, la definición de nuestra identidad, de nuestra marca personal o de nuestro emprendimiento. Va a ser el hacia dónde vamos. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto en las próximas diapositivas, pero básicamente se refiere a hacia dónde va nuestra marca, qué es lo que queremos lograr con este emprendimiento. Nosotros buscamos que la gente se sienta identificada con un producto. A ver, por ejemplo, si tenemos una marca de indumentaria y nosotros queremos promover una idea de minimalismo y vendemos prendas de ropa lisa, vendemos ropas de colores lisos, entonces estamos promoviendo el minimalismo, un estilo de moda bastante particular, y eso implica aplicar el minimalismo también a otras áreas de la vida, a que nosotros enseñemos cómo reducir, no sé, los objetos que nos sobran, las cosas que no necesitamos. Y justamente en ese proceso es que tenemos que encontrar dónde es que nos sentimos cómodos, dónde es que nuestra marca se puede desenvolver bien, como para que no sea únicamente una marca que comercializa un producto, sino que sea mucho más que eso, porque siempre buscamos, y deberíamos buscar al menos, que nuestras marcas resuelvan problemas más grandes que el producto que se vende. Como segundo paso vamos a ver la limpieza, cómo sacar lo que no nos representa, lo que no cumple con este hacia dónde voy de nuestra marca o de nuestro proceso también personal, porque como les repito, esto no es únicamente para emprendimientos, sino que también es para marcas personales. Como tercer paso, es una de las partes más largas de la presentación,
Vamos a ver un poco de análisis, cómo analizar la situación actual de nuestra marca. Un poco en realidad, vamos a ver cómo mejorar, cómo analizar un poco los números, cómo encontrar tendencias y cómo usar esas tendencias para conectar con nuestra audiencia. Justamente en el paso 4 vamos a ver cómo ejecutar todo esto que veníamos viendo, cómo llevarlo a cabo y cómo empezar a medir para volver a repetir los pasos y seguir mejorando. En el paso 3 yo quiero que hagamos mucho énfasis en dos cosas. En qué es lo que funciona dentro de nuestra marca, dentro de nuestro contenido, qué es lo que hace que la gente se quede, qué es lo que genera del otro lado una respuesta, qué es lo que hace que la audiencia que tenemos del otro lado diga, ah, lo voy a seguir, porque esto me sirve. Porque si nosotros tenemos un servicio de fotografía, por ejemplo, el que nosotros compartamos nuestro producto, nuestras fotos, tiene que ser parte del camino, pero no lo único de todo lo que compartimos. Porque si nosotros compartimos ya sea tips de fotografías, manual de cómo contratar un fotógrafo, cualquier otro tipo de contenido de valor, vamos a recibir probablemente una respuesta más comprometedora por parte de la audiencia y que no sea únicamente orientada al cierre, a la venta. Tenemos que entender que el proceso de ventas es una cosa muy larga y entonces en ese proceso tenemos que dar muchas cosas, no únicamente ofrecer nuestro servicio, sino también poder ayudar a las personas de otras maneras. Quienes buscan contratar servicio de fotografía, por ejemplo, buscan mejorar su imagen, entonces podríamos publicar algunos tips de cómo mejorar tu imagen o de cómo vestirte adecuadamente para una sesión de fotografía o de cómo maquillarte para una sesión de fotografía o cómo iluminar bien tus fotos, y todos estos tips van a ser cosas que nuestros futuros clientes podrían implementar. Así que en todo este proceso yo les voy a contar cómo detallamos estos 4 pasos, cómo hacemos este camino y bueno, la idea es que se lleven eso. Voy a hacer una breve pausa en esta introducción para mandar saludos a todos los que están conectados. Gracias a todos los que se están quedando también. Como les dije, pueden ver la presentación ahí en Twitch. Gracias a los 2 viewers que están conectados. También valoro mucho si me dan un follow y dejan algún comentario. Puedo y recibo todas las preguntas para contestarlas al final de la presentación. Bueno, vamos a empezar con la definición. El qué quiero lograr. La cosa es encontrar a quién buscamos ayudar con las cosas que estamos haciendo. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra marca? No únicamente vamos a vender productos, como les dije, sino que vamos a ofrecer soluciones en muchos otros planos. Justamente este proceso va a ser de encontrar esas soluciones. Por un lado, tenemos lo que respecta nuestra definición, o sea, la definición de nuestra marca, quiénes somos nosotros, qué es lo que consideramos que es el éxito para nuestra marca, cuando nos sentimos satisfechos con algo que hicimos, qué es lo que nos hace sentir satisfechos, qué es lo que significa para nosotros que estamos creciendo como marca. Puede ser que a priori pensemos que las ventas son el crecimiento o que las ventas son el éxito, pero son solamente una parte de todo lo que en realidad estamos creciendo. Cuando desarrollamos una cuenta, el hecho de que tengamos un trabajo de alta facturación, si ofrecemos servicios, o de que vendamos un montón de productos juntos por alguna promoción, por algún día conmemorativo, no significa que nos esté yendo bien. Puede ser que nos haya ido bien un día, puede ser que haya sido un boom de demanda, pero eso no significa que la gente se vaya a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se quede? Ese es el otro lado, es la audiencia. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es el rol que tiene nuestra marca en su vida? ¿Dónde los estamos ayudando? ¿Dónde estamos contribuyendo a que ellos crezcan y se desarrollen en su vida? ¿Dónde estamos completando el hueco? ¿Dónde estamos llenando el vacío? ¿Qué vacío estamos llenando? Es la pregunta. ¿Qué hacen estas personas en su día? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Qué características tienen? Y sé que esto es algo muy repetido de encontrar y segmentar, pero la parte de segmentación es muy importante
hay que conocer a estas personas. Hay que entender que son seres humanos los que están detrás de los likes. Y esos likes muchas veces tratamos de publicar lo más posible para tratar de conseguir más interacción, y más interacción significa más ventas, y muchas veces el camino no es tan simple, porque postear más no significa vender más, y tener más likes no significa que estamos ofreciendo una mejor solución para estos potenciales clientes. Así que en esto resumo la definición de nuestra esencia como marca es eso: qué problemas resolvemos, qué es lo que nos satisface a nosotros, qué es lo que encontramos nosotros, dónde encontramos la satisfacción en este proyecto que estamos llevando a cabo, y cuál es el problema que estamos resolviendo del otro lado, quiénes son estas personas y cómo las estamos ayudando. Este proceso debería ser escrito, cada uno tiene que tener su forma de encontrar quiénes son las personas que están del otro lado y quiénes son ustedes mismos. Nadie más que ustedes va a poder responderles estas preguntas, pero al menos esto sirve como guía para que encuentren ese primer paso que pueden hacer para seguir desarrollándolo. En el paso 2 vamos a ver un poco acerca de qué es hacer la limpieza. Lo que yo digo limpieza es eliminar los posteos que sean irrelevantes para nuestra marca. Una vez que ya tenemos definido qué es lo que hacemos, hacia dónde es que va nuestra marca, entonces tenemos que buscar entre nuestro feed, ya sea de nuestro emprendimiento, de nuestra marca personal, cuáles son esos videos o esas fotos que no funcionan, que no pregnan. Podemos ir al ranking si tenemos Instagram Empresa, por ejemplo. Voy a hacer muchas referencias a Instagram porque primero que está el vivo prendido, y segundo que es una de las plataformas más usadas para desarrollar marcas personales y para desarrollar emprendimientos, justamente por su facilidad de conseguir tráfico. Pero es importante que entendamos que detrás de cada red social hay un algoritmo, y que ese algoritmo responde únicamente a nuestro comportamiento y el comportamiento claramente de nuestra audiencia como respuesta de nuestro contenido. Comprendido esto, la limpieza es una parte fundamental, porque llamemos, por ejemplo, si hicimos un sorteo hace 3 meses y no borramos el posteo, estamos cometiendo un error, porque quien sea que entre a nuestro perfil y vaya a ese sorteo ya no puede participar. Nosotros tal vez pensaremos, bueno, pero se va a dar cuenta de que hice sorteos en el pasado, por ende me va a seguir para sorteos en el futuro. Tampoco creo que los sorteos sean una herramienta tan beneficiosa para nuestra marca, en lo que respecta a la construcción de nuestra presencia digital, pero sí en lo que respecta a promoción, a ventas y a una audiencia en el corto plazo. A ver, también es importante que si vamos a sortear algo, sorteemos algo que esté relacionado con nuestro producto o con nuestro servicio. No tiene sentido que si somos una marca, no sé, de arquitectura, sorteemos un iPhone, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de relación. Podremos sortear un plano gratis, una consultoría de expansión de tu casa, algo relacionado con nuestra industria siempre es importante. Derek, bienvenido. El otro día Derek se sumó cuando estaba haciendo uno de mis primeros streams, y gracias por sumarte, como gracias a todos por sumarse. Como les dije, voy a compartir esto en YouTube más adelante. Así que los que necesiten irse o se vayan quedando afuera, no hay ningún problema. Saben que después van a poder acceder a este contenido. Bueno, en lo que respecta a seguir con la parte de eliminar o archivar estos posteos irrelevantes, es cuando identificamos lo que no cumple con nuestra esencia, hay que sacarlo de encima. Y preguntarnos por qué estaba este contenido ahí en primer lugar, por qué lo pusimos. Y si lo pusimos y nos dimos cuenta de que había que eliminarlo, ¿cómo podemos reducir esos posteos que necesitan ser eliminados en el futuro? Lo que decía es que podemos entrar a nuestras estadísticas de Instagram, buscar nuestro ranking de posteos más likeados, ir hasta el fondo y buscar cuáles son los posteos menos likeados. Lo que podemos hacer es analizar por qué esos posteos son los menos likeados, qué es lo que tuvieron que fueron ineficaces en generar conversaciones o en generar likes, y tratar de evitar eso en el futuro, de buscar formas en las que sí podamos generar buena interacción. Nos vamos a dar cuenta justamente en la reacción de nuestra audiencia cuál es el contenido que funciona y cuál es el que no. Pero implica probar muchísimo,
porque probar es el camino para ir encontrando la solución. Bueno, me alegro, Derek, si le sirve a tu papá. Esto después lo comparto por YouTube, así que le puedes pasar el link, ya que te tengo en redes, te lo voy a mandar, así lo compartís. Bueno, y también menciono que hay que eliminar los videos con previsualizaciones en negro. Esto, mucho ojo cuando subimos un video. A mí me pasó hace poquito que subí un video re lindo de una playa cuando había arrancado la cuarentena, de un viaje que había hecho hace un tiempo. Y después me di cuenta que no le había puesto previsualización. Una lástima, porque entras a mi perfil y ves una foto en negro. No querés entrar a ese video. Y si entras, hace ruido en el feed, te saca consistencia. Lo mejor sería tener, obviamente, tener la planificación de que cuando subimos el contenido pongamos una previsualización que sea representativa. Hay que tener tomarse el tiempo, digamos, que implica postear contenido con cuidado, para que después lo podamos mantener en nuestro feed. Qué linda esa pelotita roja, siempre me divierte moverla por todos lados cuando doy presentaciones. Bien, entonces dando por finalizada la limpieza, que sería sacar los posteos irrelevantes, todo lo que no nos representa, vamos a pasar al análisis. En el análisis voy a hablar de 4 cosas. Inicialmente, como les dije anteriormente, de hecho me adelanté en un par de cosas, pero justamente toda la charla se supone que se integre en un par de frases. La idea es que esto les sirva a nivel integral. No estoy dando ningún tipo de solución mágica ni nada, sino que estoy contando mis experiencias personales en todo lo que respecta al desarrollo de mi marca y de marcas para clientes. Encontrar el público objetivo, a quienes llegamos de verdad. Cuando esto lo podemos hacer analizando justamente las estadísticas de Instagram, podemos encontrar qué edad tiene nuestro público, cuál es el género predominante, cuál es el lugar geográfico en el que están ubicados, a qué hora se conectan. Esto lo menciono acá en actividad, horarios y días en los que están conectados. Esto es muy importante porque a las horas que nos conviene postear no es a cualquier hora, sino a la hora en la que nuestra audiencia está conectada. Como decía en la limpieza de sacar los posteos que menos likes tienen y entender por qué no funcionan, también quiero que revisemos los top 10 posteos de nuestro alcance o nuestros likes y tratar de identificar qué es lo que sí funcionó en esos posteos que hizo que la gente interactúe. Puede ser un posteo que está relacionado con un sorteo, con un regalo o con algún tipo de promoción especial, posiblemente. Pero lo que tenemos que tratar es de filtrar esos posts afuera y de encontrar los posts que sí reflejan la identidad de nuestra marca y encontrar qué es lo que funcionó en esos posteos. Acuérdense que cualquier pregunta o consulta que tenga la puedan dejar tanto por Instagram como por Twitch. Yo cuando termino voy a hacer un revisado general de todas las cosas y voy a responder todo lo que pueda para ayudar. También tenemos que medir, como les dije, la interacción de la audiencia con nuestro contenido. Si hay respuesta, qué respuesta hay, si existen comentarios, si se comparten nuestros posteos, cuáles son los posteos más compartidos, tratar de identificar nosotros qué es lo que hizo que la gente comparta esos posteos. Y en mi experiencia personal, yo cuando subí algunas fotos medio jugadas, podríamos decir, tal vez con, no sé, un poco menos de ropa o lo que fuera, esos fueron los posts más controversiales. Incluso esos posts que tus amigos te dicen que gay, bueno, esos posts generaron muchísimos enviados. Eso a mí me llama la atención, particularmente porque, bueno, hay alguien detrás que está compartiendo una foto y haciendo tal vez algún comentario. Eso tal vez en la marca personal puede ser conflicto, puede ser, no sé, chismerío, como le quieran llamar, pero de alguna manera es interacción. Eso es interacción del otro lado. Son personas que ven esas imágenes y reaccionan con acciones. Y esas acciones son relevantes para todas las marcas. Así que tenemos que usarlas, tenemos que aprovechar esa interacción, medirla y tomar y encontrar conclusiones en esas cosas. Bueno, en lo que decía del público, ¿no? ¿A quién llegamos? ¿A quién llegamos realmente? Hay un concepto que es el de buyer persona, que son estas personas hipotéticas que nos podrían comprar. Son clientes actuales, futuros potenciales.
Le tenemos que poner nombre, idealmente le ponemos también apellido, podemos escribir una biografía completa acerca de ellos. Este ejercicio es justamente para que podamos empatizar con la audiencia que está del otro lado, que entendamos cómo podemos ayudarlos en otras facetas de la vida y no únicamente con el producto que ofrecemos. En este caso puse unos ejemplos bien burdos de Juan, que tiene 29 años, es bombero voluntario y es escritor. Entonces, de alguna manera podríamos pensar que si, no sé, un 5% de nuestra audiencia escribe, entonces tal vez podríamos subir algunas fotos de libros, podríamos subir contenido del cafecito que nosotros vendemos junto con un libro al lado. Podemos tratar de identificar dónde es que tenemos puntos de convergencia entre lo que es nuestra marca y lo que es nuestro buyer persona, y encontrar contenido que podamos generar para que existan, bueno, esto que decía, puntos de convergencia, lugares donde están ellos y estamos nosotros, y que podemos conversar, que podemos tener una interacción, y que lo que tenemos que buscar es que esta interacción sea auténtica. Justamente lo que queremos es relacionarnos con ellos y de una forma natural, porque somos todos seres humanos, los que estamos de este lado generando el contenido y las personas que están del otro lado consumiendo ese contenido. Voy a tomar un poquito de soda y saludar a los que se están uniendo. Bienvenidos, gracias por sumarse. Pacta de la Comunidad, Hernán Costaguta, Juancito Moalem, Isabel Oria, Anto Sánchez, Aramí Mi Vida, Nico Mais Legal, Amor Propio Cosmética Artesanal, Pepa Scofield, Eugeín, Dani Veloso, Elisandro Gutiérrez, Escalante Gastón, Santi Zenós, Iván Herrera, Sofi Montiel, ya no sé cuáles son los que están y los que no están, a Santa Juliana, Santiago Sánchez, bienvenidos a todos. Les recuerdo que estoy transmitiendo por Twitch, dejo el link ahí para los que se quieran sumar. Y mientras tanto, les sigo mostrando la presentación, espero que se escuche bien. Si no se escucha, de igual manera lo voy a subir a YouTube después para que lo vean completo. Bueno, ya he hecho el análisis de quiénes son nuestros buyer persona, que los tenemos identificados, que podemos generar contenido para ellos. Les recuerdo nuevamente la frase, detrás de cada like hay una persona, todos somos seres humanos, y las marcas muchas veces obvian esta parte. Y lo digo por quienes me he encontrado como clientes y por quienes somos todos. De alguna manera tendemos a olvidarnos de esto, de que todos tenemos otra vida detrás de lo que nos ofrecen las marcas. Todos tenemos una vida súper compleja, tenemos un montón de cosas que hacer, proyectos personales. En el mundo del hoy siempre nos falta tiempo para hacer todo, entonces hay que entender eso y racionalizarlo, porque es muy importante y relevante a la hora de generar contenido. Bueno. Bien, esto de que graficar ayuda. Si nosotros encontramos este tema de los posteos, de cuáles son los posteos que más funcionan, cuáles son los que menos funcionan, graficar es bastante simple. De hecho, en Google Spreadsheets pueden abrir un documento de Excel y si escriben en la primera columna, lo que sería la columna A, escriben los 4 ítems, sería tips de cuidado, recetas, ayudas a elegir, experiencias personales, y del lado derecho anotan los likes promedios que tienen cada uno de esos posts temáticos que hicieron. La idea es revisar sobre nuestro trabajo en el pasado para entender cuál fue la razón de ser de ese posteo y cuál fue la respuesta de la comunidad en base a ese contenido. Es medir para mejorar, es necesario medir para mejorar. Esa es una frase del CREA que se aplica tanto a lo agropecuario como también al marketing digital. Así que esto es hiper necesario. No se puede mejorar lo que no se mide. Eso es de la plantita y eso también. Bueno, vamos a la cuarta etapa, la ejecución. Ya hecho, como vamos repasando, la identificación de quiénes somos nosotros, la limpieza de lo que no nos representa, el análisis de por qué hicimos las cosas que sí hicimos y las que hicimos bien, las que sí nos representan. Y ahora vamos a revisar los 6 pasos para poder ejecutar esta mejora de nuestra presencia digital. Primero quiero agradecer a FreePic y a Eucalip
por los iconos, porque la verdad son una muy buena forma de comunicar. Pueden descargar iconos gratuitos en FreePic, como también pueden descargar una presentación gratuita con un muy lindo diseño como esta en Slides Go, lo voy a dejar al final. La verdad que es muy bueno y este tipo de contenido es muy fácil de hacer. La verdad esta presentación la hice en 1 hora y media. Tomé también muy poco recaudo, muy poco tiempo para promoverla, pero aún así agradezco a todos los que están conectados y a los que están viendo este contenido más adelante porque lo voy a publicar, así que gracias a todos. Continúo. Lo primero que vamos a hacer es idear contenido. Tenemos que pensar qué es lo que nuestra marca hace, ¿no? Como todo lo que veníamos viendo. Seguimos en una línea que no se discontinúa, sigue siendo el mismo hilo. Buscamos ofrecer soluciones, buscamos dar consejos sobre nuestro mercado, sobre nuestro rubro, algo que podamos sugerirles a nuestros potenciales clientes que les permita no sé, desenvolverse mejor en lo que nosotros estamos ofreciendo. Buscamos dar guías, como en este caso yo estoy ofreciéndoles una guía gratuita para mejorar su presencia digital. Ustedes, si son arquitectos, podrían ofrecer una guía de cómo organizar el proyecto de desarrollar una construcción, cómo ampliar tu casa. Si son diseñadores gráficos, podrían poner cómo, no sé, cómo pedirle un logo a un diseñador, porque tal vez un emprendedor no tiene ni idea de cómo contactarse con este proveedor de servicio, no sabe si es así de fácil, si tiene que brindar información, qué información tengo que brindar. Este tipo de capacitar a las personas que están del otro lado para que entiendan cómo se tienen que desenvolver en el proceso con nosotros, tanto en el área de servicios como en el área de productos. Porque también si ofrecemos, no sé, indumentaria, no se me ocurren muchos ejemplos, perdón que no estoy muy inspirado, pero si nosotros vendemos remeras blancas, entonces podemos ofrecer looks o guías de cómo hacer 3 looks distintos con un mismo pañuelo. Ese tipo de cosas son muy buenas para ampliar la comunidad, para seguir creciendo y para encontrar nuevas formas de crear contenido. Nuestro método, el método que tenemos nosotros, nuestro proceso creativo, por ejemplo, cuáles son los pasos que seguimos a la hora de llevar a cabo un proyecto. Esta, si bien es información que se podría llegar a considerar confidencial o privada en el caso de los profesionales especialmente, yo creo que en el día de hoy no hay contenido que no se pueda encontrar en Google, así que no se resguarden las cosas que saben, compartan todo lo que saben. Yo no me estoy guardando nada porque la idea es compartir, es ayudar. Creo que todos estamos en la misma, en eso. Todos queremos que las personas que están del otro lado puedan hacer las cosas un poquito más fácil, un poquito mejor y compartir nuestros métodos, los métodos que usamos nosotros para alcanzar ese éxito que todos estamos buscando. Es algo que no nos cuesta nada, verdaderamente. Hoy abrir un vivo y empezar a hablar, si bien es muy difícil dar la cara, y lo puedo decir por experiencia propia, eh, es muy importante que lo hagamos, que nos animemos, que compartamos lo que sabemos, que ayudemos a los otros. Y bueno, estos son solamente 4 de todos los ejemplos que uno podría hacer dentro de sus marcas. Tienen que encontrar ideas que se apliquen a lo suyo. Esto es un trabajo que implica horas, es sentarse, desarrollarlo, es algo que cada uno tiene que hacer en la medida que puede. Creo que se me cortó la cámara, así que voy a volver a prenderla. Así es. Bien. Bueno, una vez que tuvimos este proceso de pensar, o sea, de tirar ideas, de qué es lo que podemos hacer, escribimos estas ideas, tenemos que desarrollarlas, no tienen que quedar en títulos de lo que sería un posteo de tips para vestirte mejor. No, ¿cuáles son los tips para vestirte mejor? ¿Cómo van a ser estos tips? ¿En qué orden van a estar? ¿Cuáles son las prioridades de esto? ¿Cómo desarrollaríamos esto si lo tuviéramos que hacer? Tenemos que pensar todo como si fuera una película. De alguna manera, como si tuviéramos que hacer una película de nuestra marca, cómo sería esta película, cuáles serían las escenas, cuáles serían cada una de las tomas que tenemos que hacer para llevar a cabo esas escenas. El concepto de película se divide de la siguiente manera. Toda la película tiene un montón de escenas. Las escenas son cada uno de los lugares físicos en los que ocurren los hechos
y cada uno de los planos que pasan dentro de ese, por ejemplo, de una habitación, son las tomas. Entonces tenemos que empezar a desmembranar todo este contenido que ideamos para ver cómo toma forma. Una muy buena forma de eso, de hacer eso, es grabar audios con lo que estamos diciendo. Es mucho más fácil hablar que escribir, o por lo menos para mí. Esto pueden armarse un grupo de WhatsApp ustedes solos y mandar el chat. Después pueden encontrar algún servicio que digitalice, que pase de audio a texto. Hay algunos gratuitos. Amazon Web Services ofrece creo que 1000 minutos de transcripción de audio a texto, así que podrían tranquilamente grabarse hablando un par de horas. Tienen ahí solamente 120 minutos, que es un montón lo que pueden llegar a decir en 120 minutos. Imaginen que sé que vamos 36 minutos de vivo y yo por lo menos pienso que dije un montón de cosas entre toda la zaraza, pero también dije un montón de cosas. Después este audio lo pueden transcribir con algún servicio, como les dije, y usar este texto para generar no el copy, porque bueno, el copy tiene que ser un complemento de sus posteos, pero no tienen que ser puro texto, porque a nadie le gusta leer. Hay una frase que es la gente no lee, y esto es cierto, se comprueba en todos los sectores, en todos los negocios. La gente no lee, a la gente no le gusta leer. Esto es así, tenemos que buscar la forma de visualizar las cosas. Podremos hacer dibujos, imágenes, storyboards. Hay que ser creativo con eso, hay que buscarle la vuelta para adaptarlo y para que funcione. También otra forma es contar estas ideas a otras personas, tanto personas que sean representativas de nuestro público objetivo, como personas cercanas nuestras, nuestra familia, aunque tienen que tener cuidado con a quién le cuentan las ideas. Uno, porque bueno, hay mucho robo de ideas, esto es muy común. Y dos, si nos quedamos únicamente en contarle las ideas a las personas que nos quieren y que nos conocen, lo único que nos van a dar es su aprobación constante y su cariño, que si bien nos encanta recibirlo, es muy importante que tengamos un ojo crítico de estas ideas y que alguien nos diga, che, pero ¿tuviste en cuenta esto? ¿Te imaginaste que tal vez la gente no quiere ver eso? Necesitamos gente que no esté de acuerdo con nosotros y eso implica salir de nuestra zona de confort e ir a buscar soluciones a otros lugares donde no estamos acostumbrados a buscar. Así que basta de compartirle solo las ideas a nuestros padres, a nuestros amigos y empezar a hablar con otras personas, con desconocidos, no sé, hay que nuevamente ser creativo con eso. Bueno, perdón que tal vez me tomo mucho tiempo para contar cada una de las ideas, pero quiero que quede claro. Primero idear, después escribir. Por tercero tenemos el planificar. Ahora vamos a ver cómo armar un calendario simple de contenido. Tenemos que ver en qué orden lo vamos a poner, con qué cadencia vamos a publicar, cuál es el sentido que tienen estas publicaciones, hacia dónde van estas ideas, cómo las fuimos desarrollando, perdón. Por dónde empezamos y por dónde terminamos, dónde empieza nuestra historia y dónde termina. Y no me refiero a la historia de las redes sociales, sino a la historia que estamos contando, todo este hilo de cualquier servicio que nosotros estemos ofreciendo, para dónde va, dónde está el objetivo final. Y nunca tenemos que terminar de contarlo, porque se supone que es un proceso, y en la creación de ese proceso el objetivo no se cuenta, sino que se vive, se hace, se construye. Y esa construcción tiene que dejar clara y muy marcada una dirección. La dirección que tiene nuestra marca. No el problema tangible que soluciona, sino todo el proceso, hacia dónde va, hacia dónde lo estamos acompañando a nuestro cliente a ir. ¿Cuál es el futuro que hay delante? ¿Qué es lo que está del otro lado de la pandemia, del mundo? ¿Qué es lo que existe dentro de 10 años? ¿Cuál es la visión que tiene nuestra empresa? Si nosotros tuviéramos que viajar 10 años en el tiempo y pensar qué es lo que hizo esta marca, si sigue existiendo, si sigue siendo lo mismo, que obviamente no lo será, en 10 años todas las cosas cambian, pero sí tenemos que tener claro por lo menos una idea, un concepto de esta dirección, hacia dónde se dirige. Y esto implica planificar este contenido que escribimos e ideamos previamente, pero que cumpla con el criterio de la dirección, eso es lo que quiero decir. Bueno, como cuarto paso tenemos publicar este contenido, es la parte más fácil, es literalmente
sacar la foto o escribir el posteo, ponerle la ubicación, los hashtags, toda la parte completa y arriba. A partir de ahí, tenemos que medir. Ahora que nos tomamos el tiempo de hacer estas ideas, de escribirlas, de planificarlo, ya lo subimos, lo tenemos que medir en el sentido, ¿mejoramos respecto de los posteos que habíamos medido anteriormente? Respecto de lo que hicimos antes de pensar cómo empatizar con esta audiencia, que como dije, todos lo hacemos, vivimos pensando quién está del otro lado, pero tal vez, no sé, con este pequeño ejercicio y con un par de ideas más, con un poco más de pasos, a ustedes les sirve, espero que les sirva por lo menos, encontrar qué es lo que hicimos, cómo medirlo. El medirlo ya se los conté en el paso anterior, pero tenemos que medir el nuevo contenido que generamos y volver a empezar, porque no tenemos que ver este nuevo comienzo como un fracaso o como un problema, sino que al contrario, significa que estamos evolucionando, que nuestra marca se está desenvolviendo dentro del espectro de lo que nosotros esperamos que así sea y estamos logrando esa transición de que nuestra marca llegue a ser eso que queremos transmitir del otro lado, esa visión que les comentaba que tenemos, hay que tratar de transmitirla y no en palabras directas, porque esto pasó con una óptica de un amigo que hicimos la página web y cuando entré en el quiénes somos tenía nuestra visión es ser los mayores proveedores de lentes. ¿Por qué le contás eso a tu audiencia? Digo, soy una persona que quiere comprarse anteojos. No necesito saber tu visión específicamente. Mi idea es que la transmitamos, que sea imposible de definir con palabras. Tiene que estar como susurrada dentro de todo nuestro contenido. Tiene que estar como implícita en todo lo que hacemos. Y eso es sembrar para cosechar en el futuro. Ese es el proceso que tenemos que hacer como creadores de marcas y eso es lo que estoy tratando de transmitirles de manera integral. Así que espero que esté llegando eso del otro lado y que esto les esté sirviendo tanto a los que están conectados en este momento, a quienes les agradezco por estar, como a los que lo vean más adelante. Bueno, un calendario de contenido puede ser tan simple como esto. Vamos a publicar el miércoles, vamos a publicar el sábado. El miércoles vamos a publicar la receta del chipá. El sábado vamos a publicar tips de cómo guardar el queso en la heladera. El martes vamos a contar experiencia personal, la primera vez que vendí budines. Y el jueves vamos a hacer un vivo mostrando, no sé, cómo hicimos esta receta del miércoles, cómo hicimos el proceso de escribirla, contamos nuestro método, desnudamos nuestra marca y les mostramos lo que hay detrás de escena, como yo les estoy haciendo ahora, que si bien tengo que admitir que todo esto que está acá lo implemento, pero tampoco soy tan prolijo, así que no se maten pensando en que hay que ser exacto, prolijo, que tengo que cumplir con mi contenido. A veces podemos salirnos un poco del camino, podemos desviarnos un poco de la visión, del camino que tenía nuestro negocio y encontrarle una vuelta alternativa. Ser creativos es importante en todo esto y no matarse buscando resultados en el corto plazo. Necesitamos hacer, y hay una frase que dice que necesitamos hacer cosas 6 meses de manera consistente para encontrar resultados. Y cuando pensamos todo de esa manera, vamos a encontrar que cuando medimos 6 meses a 6 meses, vamos a encontrar progreso. Hay que medirnos más en el largo plazo y menos en el corto plazo. Pero necesitamos tener esta medición en algún lado, llámese un Excel, llámese un cuaderno, como para poder encontrar el avance, pero en el largo plazo, o en el largo plazo, hablando relativamente, ¿no? Cada uno con cómo tenga su plan, con cómo tenga su proyecto, tal vez hay un proyecto que esté destinado a durar 6 meses nada más y entonces hay que medir día tras día, como puede ser, por ejemplo, una campaña, algún proyecto en específico, alguna campaña promocional de Navidad, eso es lo que no podemos medirlo día tras día, podemos medirlo año tras año, entonces este proceso nos va a ir permitiendo aprender cómo ir mejorando, pero cada pequeño proyecto dentro de nuestro gran proyecto de vida o de nuestro gran desarrollo de la marca que estemos creando, el emprendimiento que estemos llevando adelante, nuestra vida profesional o lo que fuera, tiene que tener su razón de ser. Tenemos que tener algo que explique el por qué estamos yendo hacia esta dirección
y quién nos acompaña, nuestra audiencia. Al final, una marca es creada únicamente por su audiencia, es la gente que está del otro lado, porque una marca puede cambiar su nombre, Nike puede dejar de ser Nike, pero si puede dejar de vender zapatillas, pero si sigue teniendo a las mismas personas apasionadas del otro lado, entonces estamos hablando de los fanáticos, estos fanáticos de las marcas, son personas, somos todos nosotros, de hecho yo soy fanático de muchas marcas y promulgo su uso y su consumo en muchísimas plataformas porque las amo, me encanta lo que hicieron, me encanta lo que hizo TradingView para los inversores, me encanta lo que hizo Bacán para el negocio de la indumentaria, me encanta lo que hizo Zonet Bander para el negocio del audio, me encanta lo que hizo Nikon para la fotografía, así como me encanta lo que hizo Dell para las computadoras, Nvidia para las placas de video, Intel para Apple para los celulares. Somos fanáticos de las marcas, estamos en una era en la que las marcas juegan un rol fundamental en nuestras vidas y nosotros tenemos que pensar si nuestra marca cotizara en la bolsa, si fuéramos la empresa más grande del mundo, ¿qué es lo que haría nuestra marca? ¿Cuál es la historia que contaría esta marca? Y eso es lo que nos va a ayudar a definir un poco el camino. Medir el progreso, como les dije, también implica verlo un poco más en el largo plazo, no tanto día tras día, sino tal vez mes tras mes, ver cuáles son nuestros likes promedio, la cantidad de seguidores, pero no únicamente como números matemáticos y lineales, porque tenemos que entender que nos movemos en tendencias y si publicamos una vez por semana contenido que ayude a las personas, vamos a crecer. Eso es imposible de discutir, porque no hay malas estrategias. Esa es una frase que me dijeron ayer. No hay malas estrategias, hay malos análisis. Cuando hay una estrategia, cuando tenemos un sentido en lo que estamos haciendo, es imposible que lo estemos haciendo mal, porque estamos preparados para esto. Lo que sí puede haber es que haya un mal análisis, que partamos de un análisis incorrecto. Por ejemplo, asumir que la gente nos conoce porque conocen nuestra faceta personal, asumir que esas mismas personas conocen a nuestra marca. Y eso no es así, nuestra marca es completamente nueva, la gente no tiene conocimiento de la existencia de esa marca, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Entonces no pensemos que porque somos conocidos como personas, nuestra marca va a ser conocida. Justamente por este tema, ¿no? Asumir que somos la marca. Muchas veces si abrimos una marca distinta, yo en este caso estoy transmitiendo todo esto a través de mi marca personal porque es la que quiero desarrollar y trabajar y es lo que recomiendo a muchos para empezar, porque empezar con un emprendimiento, si bien está buenísimo, también hay que resolver nosotros como personas qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, a quién queremos ayudar y dónde estamos aportándole algo al mundo, ¿no? En ese proceso que cada uno tiene que conversar consigo mismo es donde podemos encontrar estas oportunidades de ir optimizando las cosas. Voy a hablar, en este caso, vamos a hacer una pausita para saludar a la gente que se conectó. Hola JC Postres, Cristian, Joa Zárate, Pancho 9, Emprendedores Mercedes, excelente esa cuenta, Mesopotamia Accesorios, Pedro Castillo, Azul Clarito, Ricard Mor, Palma Fran, Lara Balestra, Martinita Miño, Marto Artigue, Jorge Bullman. Bueno, bienvenidos a todos, gracias a los que se están quedando. Valoro muchísimo que estén acá conectados. Espero que se pueda leer bien y si no saben que se pueden conectar a Twitch para poder ver la presentación completa. Hay únicamente un viewer conectado que está viendo la presentación con definición muy prolija, escuchándome con el micrófono, porque las otras personas están escuchando el micrófono del celu, que si bien tal vez me escuchan relativamente bien, está apoyado en la mesa y me imagino que no sería la calidad más óptima, así que les recomiendo que se pasen a Twitch. Descargarse la aplicación es súper fácil y voy a seguir streameando por ahí. Así que bueno, espero que lo hagan porque nos vamos a encontrar por ahí. De hecho puedo leer los comentarios en vivo, es un poco más fácil, se puede streamear desde la computadora. Así que nada, recomendadísimo. Bueno, los 4 errores para evitar en este proceso de los 4 pasos que revisamos. No funcionar como una avalancha, no abrumarnos. Esto significa llevar las cosas con calma. Empezamos de a poco. Como les dije, yo llevo esto adelante, pero tampoco es hoy lo resuelvo, mañana lo publico y
y ya tengo 1000 seguidores más y ya vendí. No es así. Es un proceso. La creación de marca es un proceso muy largo. Nos puede llegar a tomar 6 meses, 1 año, 2 años, llegar a ese punto en el que nos imaginábamos que íbamos a estar algún día en el futuro. Y tenemos que entender que solamente nosotros podemos trabajar para estar ahí y hay que trabajar de manera consistente y poquito, porque si no nos vamos a agotar y nunca está bueno agotarse porque tenemos energías limitadas, los días tienen las horas contadas, tenemos que dormir, hay un montón de cosas, el emprendedor trabaja 24/7 y lo reconozco tanto en mi vida como también lo veo en otras personas. Somos adictos al trabajo, es una generación que estamos todos compartimos eso, de hecho la generación pasada también, aunque existe una idea de la independencia, del yo hago lo que quiero, a mí me pasa mucho de no querer comprometerme con ningún cliente, de no querer cerrar ningún trato definitivo porque quiero tener mi tiempo, mi espacio, mis cosas. Y sí, está buenísimo eso, pero también del otro lado, o sea, totalmente por el contrario, pasa que muchas veces decimos, arranco este proyecto con todo, la rompo toda, listo, y ya gané. Y no, porque te vas a terminar agotando vos solo. Es un proceso que se forma todos los días, que se construye día por día y que en este proceso de escribir lo que queremos lograr, empezamos a tangibilizar y a encontrar, a desmembranar estos objetivos que tenemos como para poder ir resolviéndolo de a poquito, con tranquilidad, siempre con calma. Yo entiendo que tal vez los pone un poco nerviosos escuchar mi voz, yo tengo una potencia que grito con lo que hablo, es porque me gusta, porque me emociono, porque soy apasionado con lo que hago, pero por favor no me tengan miedo, siempre lo que hago es para ayudar y la idea es que se tomen esto con pinzas, que lo vuelvan a mirar cuando se sientan cómodos, que tal vez lo pongan en 0,5 para verlo más lento. Saben que yo soy de hablar rápido, es una particularidad mía, pero es más personalidad que otra cosa eso. No funcionar como una avalancha, ¿sí? Porque vamos a terminar tanto inundando a nuestra audiencia como pisando nuestros propios pasos y tropezándonos. Así que tomarse el tiempo, estos posteos que organizamos, hacerlos una vez por semana, tratar de no ir corriendo para todos lados, porque al final la única persona que nos corre, especialmente en los emprendimientos y en las marcas personales, somos nosotros mismos y hay que lidiar con la autoexigencia, que es mucho más fuerte que cualquier jefe. La autoexigencia está mucho más presente porque no duerme. A la cama nos acompaña, cuando nos bañamos, está 24/7 con nosotros diciéndonos, tenés que mejorar, tenés que trabajar, tenés que postear y tenemos que tomarnos con calma las cosas, porque es un proceso, estamos viviendo el proceso todos los días. Para poder vivir el proceso hay que estar en paz, hay que estar tranquilos con nosotros mismos, hay que estar conformes con que el esfuerzo que estamos dando es lo mejor que podemos hacer, hay que asumir que somos limitados, que somos suficientes y que somos todo lo que podemos hacer. Y que, bueno, Juanma Acosta, gracias por suscribirte, por seguirme. Que hacemos todo lo mejor que podemos y en este proceso nos vamos construyendo, nos vamos formando y funcionar como una avalancha es lo peor que podríamos hacer porque estamos arruinando nuestro proyecto y asustando a las personas. Yo tiendo a hacerlo, por eso es que lo reconozco como un error, incluso ahora fíjense que empecé a hablar un poquito más lento por el tema de que es un recordatorio para mí mismo también, como es un recordatorio para ustedes, de que lo tengan siempre presente, saben que pueden hacer captura, guardar esto en cualquier momento, también lo voy a compartir por YouTube, en mi canal José Barneche, como en todas las redes, va a estar ahí. Bueno, como segundo error para evitar es no competir. Tenemos que entender, muchas veces tenemos emprendimientos similares al nuestro, proyectos que venden productos similares, otros proveedores del mismo servicio y tendemos a la competitividad porque siempre queremos ser los mejores en lo que hacemos, queremos estar por encima de todos y es algo natural, somos competidores todos, algunos más que otros, pero hay que dejar espacio
para desenvolvernos todos bien, porque hay espacio para todos, hay mercado para todos. Lo mejor es pensar en crear comunidad y en hacer crecer el mercado, porque si nosotros somos, por ejemplo, y si Martín Amiño estás presente, te mando un saludo. Hago mucho el ejemplo del arquitecto porque es algo, no digo fácil de hacer, porque no estoy diciendo que sea fácil eso, sino fácil para ejemplificarlo porque tiene muchas aristas. Nosotros pensamos en el mercado de la construcción y la cantidad de distintas facetas que hay, desde lo comercial hasta lo particular, y dentro de eso hay mucho para desarrollar. Cuanto más trabajemos para hacer crecer la comunidad de arquitectos y no compitamos contra otros, vamos a encontrar mejores esos grupos de trabajo, tal vez terminamos entrando en una comunidad y trabajando con otras personas en proyectos más grandes. Siempre está bueno no cerrarnos a las colaboraciones. De hecho, no voy a dar nombres, pero me pasó una vez de una marca que no quería estar en un sorteo porque había otra marca que también estaba en el sorteo. Entonces, nada, no quería hacer un sorteo con otra marca. Porque decía, yo les regalo algo, pero si la otra marca les regala, yo ya no les regalo. Y digo, y esa idea de competir no está tan buena. No está bueno, porque verdad no estamos sumando. La idea es sumar a la comunidad, hacer crecer el espacio, a que más gente nos conozca, pero que también conozcan a los otros. Está bueno que hagamos este intercambio de yo comparto una publicación tuya, vos compartís una mía, ese tema de interactuar con las otras marcas, de felicitar los éxitos de otros emprendedores. La cultura emprendedora es cada vez más grande, pero aún así quedan muchas personas que necesitan recordar que no estamos compitiendo, que estamos todos del mismo lado y tirando para el mismo lado. Y eso es muy importante recordarlo. Como tercero, voy a decir que no tenemos que buscar lo fácil. Buscar soluciones fáciles es BSF. No me entraba a buscar soluciones fáciles ahí, así que puse no BSF. Es que no hay trampas ni saltos. No podemos invertir 10.000 pesos en publicidad y ganarle a todos. No podemos hacer un sorteo y comernos los seguidores de la competencia. No podemos entrar a los followers de la otra cuenta, seguirlos a todos y que nos compren, porque eso no es fidelidad. Eso no es ganar y no hay forma de saltarse escalones en este camino. La construcción de marca es uno por uno las personas y uno por uno los días. Es un trabajo que lo hacemos desde el día 1 hasta el día que cerramos la cuenta y que dejamos de existir, porque también los proyectos terminan, los proyectos perecen, nos cansamos de hacer las cosas de manera repetitiva y cambiamos. Entonces, tenemos que entender que no hay trampas, no hay saltos, no hay forma de hacer trampa en este juego. Es únicamente tomarse el tiempo, hacerlo lento, tomárselo con calma y ofrecer lo mejor para que todos puedan crecer. Tanto nuestra competencia como nuestros clientes, como nuestros proveedores. La idea es que todos funcionemos en un ecosistema que sea sano. Y ese ecosistema lo generamos nosotros como integrantes del mismo, no importa qué parte de la cadena en qué parte de la cadena estemos, si somos proveedores o si somos vendedores finales, o incluso si somos clientes. Tenemos que entender que no hay un producto que sea demasiado barato para ser verdad. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Esa es una frase que se aplica en este caso. Y como cuarta reflexión de un error para evitar es no vender. Lo pongo entre comillas porque es algo que suena raro, ¿no? Tipo, no vender. Pero lo que digo es que si buscamos ayudar a las personas, si buscamos resolver los problemas, vamos a transitar un proceso más placentero para todos, tanto como a los proveedores como a nuestros clientes. La idea es, en este caso, no concentrarse en la venta, no concentrarse en el cierre de la transacción, en el pagame, sino en lo que te estoy dando, en el valor que te estoy entregando como marca, en el rol que juego en tu vida, porque no somos conscientes muchas veces de la importancia que tienen todas las marcas con las que interactuamos y que muchas veces, y esto lo veo bastante de cerca, hay personas que prefieren comprar por Mercado Libre porque el trato de los que venden en Mercado Libre es más profesional que el de los vendedores locales. O incluso pasa gente que contrata profesionales de ciudades más grandes, ciudades capitalinas, como decir gente de Mercedes que prefiere contratar un abogado
o un profesional cualquiera de Corrientes, de Misiones, de Buenos Aires, porque el de Mercedes considera que no cumple con sus expectativas de profesionalismo. Esto es porque muchas veces el que vende local quiere vender, y quiere vender porque necesita la plata, y es así. Todos necesitamos ingresos porque vivimos de eso, estamos en una economía monetaria y estamos lamentablemente hundidos todos en ese mismo lugar, ni hablar de la crisis que estamos viviendo, pero tenemos que tratar de pensar con otro enfoque y de darle vuelta justamente la tortilla a todos, sorprender no vendiendo. ¿Y qué estoy haciendo yo en este momento? No les estoy vendiendo, no tengo nada que venderles, no tengo nada que ofrecerles. Y en eso es donde está la magia de la creación de marca, en que ustedes me puedan escuchar, en que ustedes puedan absorber estos conceptos y aplicarlos en lo que ustedes hacen y pensar las cosas con un enfoque distinto, ser críticos con nuestros propios comportamientos y buscar la mejor manera de resolver los problemas de otros. Dejo por acá lo de los errores de evitar. Estamos terminando, así que nada, les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final, los que estuvieron tanto desde el principio como los que se fueron sumando a la mitad, como también los que se fueron aunque no estén escuchando. Es para mí súper importante que estén acá conmigo, lo hago para ustedes, aunque obviamente esto es parte de mi proceso de creación de marca. Podríamos decir que es como un pseudo lanzamiento, esto es parte de todo lo que estoy lanzando. Mis proyectos van de a poquito, van pasito a pasito, pero bueno, la idea es no funcionar como una avalancha, tratar de ir día por día y en ese camino todos nos vamos formando. Así que los invito también a ir formándose, a aprovechar este tipo de cosas que como yo lo estoy compartiendo de manera gratuita, que si consideran que esto es útil, se lo puedan mandar a otra persona, a alguien que consideren que le puede servir. Saben que todo el contenido que hago lo hago para ustedes y busco ayudar siempre. Repasando entonces, primero definimos quiénes somos, hacia dónde vamos, dónde focalizamos la energía que tenemos, el tiempo limitado de nuestros días como emprendedores o como profesionales. ¿Dónde lo gastamos? Lo gastamos en generar posteos de calidad, en entregarle valor a nuestros clientes, en generar ventas, obviamente, porque es necesario, pero ¿en qué ponemos nuestro tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo que estamos pasando redactando contenidos, mejorando batería baja, mejorando nuestra forma de comunicarnos con la audiencia? Como segundo paso está la limpieza, saco todo lo que no me representa, elimino lo que no me sirve. Como tercero, analizamos para medir y para entender qué es lo que sí funciona, por qué funciona lo que funciona, entenderlo. Y por último, hacemos pruebas. En las pruebas lo más importante es tener el ojo crítico totalmente eliminado. No hay nada que no sirva en las pruebas, todo sirve. ¿Podemos hacer un posteo, 2 posteos por semana en un momento de prueba? Obvio. Podemos hacer 5 posteos por semana si queremos. Porque lo que queremos ver es qué es lo que sí funciona y qué es lo que no, para ajustar y para repetir. Volver a pensar, una vez que hice los 5 posteos en el mes de agosto, vuelvo a definir dónde enfoco mi estrategia. La enfoco en hacer posteos que ayuden a las personas. Limpio lo que no me representa de nuevo, mido y entiendo cómo me fue en el mes pasado y pruebo y ejecuto nuevos movimientos para seguir moviéndome en la dirección y para continuar con mi estrategia. Con esos 4 pasos, si los repetimos una y otra vez, estamos creando marca. Ténganlo muy presente, traten de aplicar esto lo más posible y bueno, les agradezco a todos por haberse sumado. Vamos a dejar igual unos minutos para que pueda responder las preguntas. Terminó el vivo de Instagram. Se ve que por el tema de la batería baja me habré quedado sin... Bueno, sigue habiendo un viewer. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Voy a hacer una story con esto. Bueno, aparentemente se me cortó el... Ay, bueno, tuve que cortar la historia porque no sé qué le pasó a mi celular. Pero bueno, gracias a todos por haberse sumado hasta acá, por ver
este vivo entero, saben que mi idea es ayudar y contribuir lo más posible. Justamente trato de construir con ustedes el proceso, saben que estoy para cualquier tipo de favor o asistencia que se necesite, siempre buscando colaborar en nuevos proyectos. Saben que participo en todo lo que me inviten. Quiero agradecer a Slides Go por la presentación, que se descarga de manera gratuita, como les conté, y a Flaticon y a FreePic, bueno, Flaticon sería, ¿no? Eh, por los iconos y por esta hermosa presentación que cumple con mi color corporativo, que es el color de mi pelo. Así que bueno, les agradezco a todos por haberse sumado. Voy a ir dejando el stream por acá. Estamos en 1 hora y 6 minutos.